Imagina un mundo donde la narrativa que conocemos desde la infancia sobre la creación de la humanidad es desafiada. Olvida la idea de que fuimos moldeados solo del polvo y de la arcilla. En textos olvidados por el tiempo, manuscritos considerados heréticos y ocultos de las escrituras oficiales, existe la sugerencia de un origen diferente, más misterioso y poderoso, donde los primeros humanos eran hechos de luz. Seres no de carne, sino de pura energía, fragmentos de la esencia divina, que no conocían el dolor, el hambre ni el sueño. ¿Y si todo lo que sabemos sobre nuestra naturaleza humana fuera solo una versión incompleta de la verdad? Estos manuscritos, como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, revelan la existencia de una humanidad primaria, seres creados no para servir, sino para existir en perfecta comunión con lo divino, una realidad oculta para nosotros, pero que aún resuena en las entrelíneas de los mitos antiguos. Estos humanos de luz no tenían un cuerpo material y sus vidas no estaban limitadas por las leyes físicas. No conocían el hambre, el cansancio, ni la necesidad de refugio. Eran la personificación misma de la sabiduría. Pero, ¿por qué entonces su existencia fue barrida de las escrituras, de las creencias populares y hasta de nuestra historia? La respuesta parece simple y al mismo tiempo desafiante. Estos seres, descritos como una extensión de la propia energía divina, no necesitaban intermediarios, sacerdotes, ni templos. Su contacto con lo divino era directo, puro, lo cual, con el tiempo, puso en riesgo las estructuras de poder que crecieron para controlar la espiritualidad de la humanidad. Imagina el impacto de saber que, en esencia, estos seres poseían un tipo de libertad que supera cualquier noción humana actual de autoridad o sumisión. Este conocimiento, llamado gnosis, era visto como un poder peligroso, un secreto demasiado poderoso para ser revelado. ¿Quieres explorar estas ideas ocultas y descubrir la verdadera esencia de la humanidad? Antes de que avancemos en esta inmersión en los textos prohibidos y en los orígenes olvidados, suscríbete al canal para seguir la serie completa y no perder los próximos capítulos de esta travesía. Vamos juntos a desentrañar misterios que desafían la historia y abrir nuevos horizontes sobre la verdadera naturaleza humana. Lo que estos antiguos manuscritos sugieren es revolucionario. Una humanidad diferente a la que conocemos, una versión que podría llamarse luminosa. Estos seres de luz, según estos textos olvidados, eran más que simples humanos, más que entidades físicas. Eran la sabiduría misma en forma etérea, una extensión de lo divino. Sin necesidad de aprender, pues ya poseían el conocimiento, y libres de deseos mundanos que, en nuestra realidad, a menudo nos atan a rutinas y miedos. No estaban destinados al trabajo ni al sufrimiento. Su propósito parecía ser únicamente existir en perfecta armonía con lo divino. La descripción de ellos es tan singular que muchos estudiosos se preguntan por qué esa información fue excluida de los textos sagrados que conocemos hoy. Algunos manuscritos sugieren que esta exclusión fue una decisión intencional. La idea de seres con conexión directa e incondicional con lo divino, que no necesitaban templos ni sacerdotes, sacude los fundamentos de cualquier sistema religioso basado en la intermediación. Estos seres, al no necesitar un mediador para la espiritualidad, ponían en peligro la base del poder religioso, que a lo largo de los siglos creció para controlar, guiar y muchas veces limitar la comprensión de lo sagrado. La existencia de una humanidad que es divina por naturaleza, autosuficiente espiritualmente y que no se somete a reglas impuestas por terceros, amenaza toda la estructura de las religiones organizadas. Pero la cuestión central que estos antiguos manuscritos nos plantean es:
si realmente existieron, ¿qué sucedió con estos seres de luz? ¿Fueron extinguidos o están ocultos entre nosotros, aún presentes, pero de una forma que no podemos reconocer? Algunos estudiosos, inspirados por estos textos, creen que vestigios de esa esencia luminosa aún pueden estar latentes en algunos de nosotros, y que aquellos que buscan un conocimiento más profundo, que sienten una inquietud existencial, pueden, de hecho, estar en contacto con esta memoria perdida. Imagina la posibilidad de que, dentro de ti, aún exista una partícula de este ser primario, un fragmento de la luz original. La razón para el borrado de esta narrativa puede residir en el miedo a lo que esa verdad representa. Si aceptamos que nuestra esencia es, en parte, divina y libre de las limitaciones que conocemos hoy, ¿qué significa eso para las estructuras que controlan nuestro comportamiento y nuestra espiritualidad? Estas instituciones, como se sugiere, siempre han buscado fieles obedientes, no seres conscientes de su propia divinidad. La simple idea de que fuimos hechos de luz y que poseemos una naturaleza soberana e independiente amenaza cualquier forma de control centralizado sobre nuestra espiritualidad y nuestra visión del mundo. La historia de estos seres luminosos no se limita a los evangelios gnósticos. También se encuentra en otros textos antiguos. Manuscritos sumerios, registros egipcios e incluso mitos de civilizaciones antiguas contienen indicios de un origen humano celestial, de seres que no pertenecen completamente al mundo físico. Muchos de estos textos van más allá, sugiriendo que la humanidad, tal como la conocemos, puede ser una versión diluida o reducida de lo que estos seres primordiales fueron. En esta visión, el cuerpo físico, con todas sus limitaciones, es visto como una especie de prisión para el espíritu, una cárcel que reduce el potencial divino del alma. Este concepto es, como mínimo, perturbador, pues sugiere que lo que consideramos humano hoy es solo una sombra de lo que podríamos ser. Ante esta posibilidad, surge una nueva cuestión. ¿Ha sido el verdadero propósito de las instituciones a lo largo de los milenios mantenernos alejados de nuestra naturaleza original? ¿Hemos sido deliberadamente mantenidos en la ignorancia sobre nuestro origen espiritual para que nuestra esencia divina permaneciera sumisa y controlable? Esta es la base de muchas teorías conspirativas basadas en las escrituras antiguas y en documentos que han sido suprimidos. Estos textos afirman que el poder que proviene del conocimiento de la propia origen, la gnosis, era demasiado peligroso para ser compartido con todos. No porque el conocimiento en sí fuera destructivo, sino porque amenazaba las estructuras de poder que dependían de un rebaño ignorante y fácilmente manipulable. Entonces, si existieron estos seres hechos de luz, seres de una naturaleza superior, ¿queda algún vestigio de ellos entre nosotros? Algunos textos dicen que sí, que estos seres no desaparecieron completamente, sino que fueron silenciados, disfrazados, y que algunas personas todavía llevan dentro de sí esa chispa de gnosis, el verdadero conocimiento de la propia esencia divina. ¿Y si tú eres una de esas personas? ¿Cómo cambiaría eso tu percepción de ti mismo y del mundo que te rodea? Al adentrarnos en estos misterios, encontramos otra capa que compone a la humanidad según estos textos prohibidos. Seres humanos moldeados por la tierra, una versión que diverge completamente de los seres de luz. En el relato tradicional que conocemos de la Biblia y otras fuentes religiosas, la humanidad fue hecha del polvo, un elemento de la tierra, moldeado por las manos de un creador benevolente. Pero al examinar algunos manuscritos gnósticos y escritos olvidados, surge una historia alternativa. Estos textos describen al ser humano terrestre, un tipo de humano
que no fue exactamente creado en un sentido espiritual, sino construido para servir a un propósito muy diferente. Y aquí es donde aparece una figura enigmática y controvertida: el demiurgo. El demiurgo, según los escritos gnósticos, es el arquitecto del mundo material, pero no actúa como un dios benevolente. En realidad, se le describe como una divinidad menor, dominada por el deseo de control y la vanidad, quien habría aprisionado lo divino en cuerpos de carne y hueso, manteniendo la esencia espiritual de la humanidad encerrada. Esta figura demiúrgica no crea para liberar, sino para restringir. La construcción de los humanos de tierra, a diferencia de los seres de luz, habría sido hecha para la servidumbre y el control, confinando el espíritu en cuerpos materiales y limitando sus posibilidades de evolución espiritual. Desde este punto de vista, el mundo físico se convierte en una especie de prisión para la esencia divina. Estos humanos de tierra fueron programados, según estas fuentes antiguas, para obedecer, para buscar estabilidad y confort dentro del sistema material, un ciclo interminable de necesidad y deseo. Es por esto que características humanas como el miedo, el hambre y el deseo fueron implantadas en nuestra naturaleza, no como una consecuencia de la condición humana, sino como elementos intencionales, destinados a mantenernos atados al mundo físico y dependientes de las estructuras de poder que lo rigen. El cuerpo físico, según esta narrativa, se convierte en una herramienta del demiurgo para asegurar que nunca cuestionemos las limitaciones impuestas sobre nosotros. Al fin y al cabo, cuanto más enfocados estamos en las necesidades y miedos terrenales, menos tiempo y energía tenemos para buscar el verdadero conocimiento de nuestra esencia espiritual. Este concepto de una creación humana con fines de control también se manifiesta en textos que sugieren que la humanidad terrestre fue diseñada para someterse a la autoridad, para aceptar estructuras de poder sin cuestionarlas. Históricamente, vemos cómo las civilizaciones siempre han reverenciado figuras de autoridad, como reyes y sacerdotes, figuras que a menudo personifican el control sobre el espíritu de las masas. De acuerdo con esta visión gnóstica, esto no es coincidencia. Esta programación está profundamente arraigada en nuestra psique, una especie de condicionamiento colectivo que nos anima a seguir normas y reglas sin comprender el verdadero motivo detrás de ellas. Otra cuestión inquietante planteada por estos textos es la idea de que el humano terrestre fue diseñado sin acceso directo al conocimiento divino. En contraste con los seres de luz, que eran la sabiduría misma, los humanos de tierra fueron separados del verdadero conocimiento, la gnosis, lo que, según el gnóstico, sería una estrategia del demiurgo para impedir que estas creaciones comprendieran su propio origen y divinidad. Este humano terrestre no solo fue creado para vivir en un ciclo de obediencia y materialismo, sino también para depender de sistemas e instituciones que prometen orientación y salvación, manteniendo la gnosis fuera del alcance de lo común. Fue en este punto donde se selló la separación entre espiritualidad y poder terreno, manteniendo a los humanos atrapados en una ilusión de vida mundana y limitada. Esta forma de humanidad, por lo tanto, fue deliberadamente diseñada para aceptar lo que se le impone, para no cuestionar profundamente su propio propósito y origen. En lugar de seres de luz que viven en una dimensión de libertad y comunión con lo divino, los humanos terrestres fueron confinados a un mundo de necesidades y rutinas, donde los ciclos de deseo y obediencia mantienen a la humanidad en un estado de perpetuación continua de una vida material limitada. Este ser humano, tal como se describe, vive a merced de fuerzas que lo dirigen a un ciclo sin fin, sin llegar nunca a percibir
el potencial espiritual aprisionado dentro de sí. Al explorar estos textos prohibidos, comenzamos a ver una red de manipulaciones tejida a lo largo de los milenios. Una conspiración silenciosa para mantener a la humanidad alejada del conocimiento de su verdadera naturaleza. Para muchos, esta perspectiva es incómoda, ya que sugiere que el mundo físico en el que vivimos no es simplemente un lugar para el desarrollo del alma, sino una cárcel intencionalmente construida para mantenerla controlada. Y si, en realidad, nuestras experiencias terrenales son solo una ilusión cuidadosamente diseñada para desviar nuestra atención de la realidad espiritual. Si la narrativa gnóstica es correcta, entonces la libertad espiritual no es algo que se alcance mediante rituales o creencias impuestas, sino algo que debe redescubrirse y liberarse. Y el primer paso para ello es desentrañar estas capas de manipulación que nublan nuestra visión y nos hacen olvidar nuestra propia luz. Ahora que ya hemos explorado las ideas de los seres de luz y los humanos terrestres, es hora de adentrarnos en una capa aún más profunda de estos antiguos textos: la existencia de un tercer tipo de humanidad, los llamados humanos de fuego. Estos seres son diferentes tanto de los seres de luz como de los humanos de tierra, ya que llevan una energía casi incontrolable, algo descrito en antiguos textos persas y otros manuscritos apócrifos como una fuerza de fuego. Este fuego no es una llama literal, sino una energía, un impulso que mezcla lo divino y lo terrenal de una manera explosiva. Los humanos de fuego son retratados como seres que viven en la frontera entre el conocimiento espiritual y el caos, una mezcla de sabiduría y destrucción, capaces de transformar el mundo que los rodea de maneras que pocos pueden. Estos humanos de fuego, a diferencia de los otros tipos, parecen tener una misión única. Son los visionarios, los rebeldes, aquellos que no aceptan el statu quo y se niegan a someterse a sistemas establecidos. En realidad, se les describe como almas inquietas que tienen una necesidad visceral de cuestionar, de empujar los límites y de desafiar el mundo tal como es. Este perfil destaca en la historia, ya que estos individuos son vistos como los que traen cambios, los innovadores y revolucionarios, figuras que, a pesar de su impacto, a menudo son mal comprendidas o incluso temidas. Los textos antiguos describen a estos humanos de fuego como poseedores de una ira divina y una furia creativa, una energía que puede tanto generar nuevas ideas y sociedades como desmantelar las antiguas. El aspecto más intrigante de estos humanos de fuego es que, según estos textos, poseen una conexión más cercana con lo divino que los otros tipos. No se contentan con las respuestas superficiales que se les ofrecen y sienten dentro de sí una necesidad de algo más profundo y verdadero. Esta conexión especial los convierte en una amenaza para los sistemas de control, ya que no aceptan ciegamente las normas impuestas y desafían constantemente las verdades establecidas. Se les describe como seres que llevan el potencial de manifestar nuevas realidades, de transformar lo estático en dinámico y de sacar a la luz verdades ocultas, a menudo a un alto costo para sí mismos. Los humanos de fuego, debido a su naturaleza rebelde e inconformista, fueron y siguen siendo percibidos como una amenaza por las instituciones que buscan mantener el orden. Estos individuos no encajan en los moldes convencionales y resisten cualquier forma de control, lo que los hace prácticamente incontrolables. Si observamos la historia, podemos identificar figuras que parecen portar esta energía de fuego, personalidades que cambiaron el curso de la humanidad, desafiando el statu quo y negándose a someterse a cualquier tipo de manipulación. Estas personas son a menudo llamadas radicales o revolucionarias, pero, según estos textos, quizás
sean los últimos vestigios de un linaje antiguo, aquellos que portan la misma esencia de creación y destrucción que poseían estos antiguos humanos de fuego. El temor que estos seres inspiran en las instituciones de poder no es solo por sus acciones, sino por lo que representan. En un mundo donde se incentiva la conformidad y donde el control se mantiene a través de la obediencia, la existencia de humanos que desafían estas normas amenaza todo el sistema de dominación. Los textos antiguos afirman que estos humanos de fuego tienen una especie de chispa divina que los impulsa, algo que no puede ser suprimido o controlado fácilmente. Por eso, a lo largo de la historia, muchas de las figuras que portaban esta llama fueron marginadas, desacreditadas o incluso eliminadas. Sin embargo, su influencia permanece, ya que sus ideas continúan desafiando a las generaciones posteriores, creando olas de cambio que nunca pueden ser completamente contenidas. Una característica interesante de estos humanos de fuego es su naturaleza creadora. No solo se rebelan, sino que también traen nuevas formas de pensar, nuevas filosofías e incluso nuevas religiones. Según estos textos, tienen la capacidad de acceder a niveles profundos de conocimiento y de usarlo para moldear el mundo de una manera única. Esta furia creativa es una fuerza transformadora que desafía la pasividad del ser humano terrestre e inspira a quienes los rodean a buscar algo más, a cuestionar las estructuras existentes y a buscar una verdad que va más allá de las ilusiones impuestas. Son descritos como portadores de una visión, como si llevaran dentro de sí un propósito antiguo que los impulsa a transformar todo lo que tocan. Sin embargo, el camino de los humanos de fuego no es fácil. A menudo enfrentan resistencia, incomprensión y, en algunos casos, persecución. Su esencia disruptiva los coloca en constante conflicto con el sistema, y su incapacidad para aceptar respuestas prefabricadas los lleva a desafiar todo y a todos. Según estos textos prohibidos, esta resistencia que encuentran no es coincidencia. Las fuerzas que gobiernan este mundo, muchas veces descritas como el demiurgo y sus arcontes, ven en estos seres de fuego una amenaza directa. Al fin y al cabo, un ser humano que no teme, que no se somete y que busca constantemente la verdad, es alguien que desafía la misma base de un sistema que depende de la conformidad y la obediencia. Al profundizar en esta visión de los humanos de fuego, seres dotados de una esencia disruptiva, encontramos un contraste interesante en relación con los dos tipos anteriores. Mientras que los seres de luz representaban la pureza y la sabiduría, y los humanos de tierra simbolizaban la sumisión y el materialismo, los humanos de fuego emergen como la personificación de la transformación. Son el eslabón perdido entre lo espiritual y lo físico, los responsables de cuestionar y a menudo subvertir las reglas que mantienen a la humanidad en una estructura fija y limitada. En diferentes culturas y tradiciones esotéricas podemos encontrar referencias a esta tripartición humana, una idea que se ha transmitido de manera oculta y codificada a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la tradición esotérica persa existía la creencia en almas de fuego, seres que portaban una energía creativa y destructora al mismo tiempo, una fuerza que era vista tanto como un don como un peso. Estas almas eran consideradas agentes del cambio, dotadas de una misión para desafiar el statu quo y traer renovación al mundo, aunque a un alto costo. Textos de otras tradiciones también aluden a una división similar. En las antiguas enseñanzas hindúes encontramos el concepto de los gunas, fuerzas primarias que componen el universo y se manifiestan como tendencias de luz, inercia y fuego en cada individuo. Este paralelismo sugiere que, en varias tradiciones espirituales, siempre ha existido el reconocimiento
de que la humanidad no es una masa uniforme, sino una composición de diferentes tipos espirituales, cada uno con una misión y una energía únicas. La Cábala, una antigua tradición mística judía, ofrece aún otra perspectiva sobre esta diversidad espiritual. En ella, los seres humanos son vistos como vasijas que contienen chispas divinas, fragmentos de una realidad superior dispersos en toda la creación. Estas vasijas no son todas iguales. Algunas están inclinadas naturalmente hacia la luz y el conocimiento espiritual, mientras que otras están más ligadas a los aspectos terrenales y a la satisfacción de las necesidades físicas. Hay, además, quienes llevan dentro de sí una furia creativa, un ansia de cambio y trascendencia, características muy cercanas a la descripción de los humanos de fuego. Estas chispas divinas, según la Cábala, son manifestaciones de fuerzas distintas que coexisten en la humanidad, sugiriendo que, desde tiempos antiguos, siempre ha habido una comprensión de que la humanidad está compuesta por tipos espirituales diversos. La pregunta que se plantea es, ¿por qué se suprimió este conocimiento? ¿Por qué se consideró tan peligroso reconocer a la humanidad como una composición de seres espirituales diferentes? La respuesta puede estar en el impacto que esta visión tendría sobre las estructuras de poder que dependen de la conformidad y el control. Si cada ser humano conociera su propia esencia espiritual, si comprendiera su propósito y aceptara su individualidad, la necesidad de un sistema controlador se reduciría drásticamente. La sociedad basada en un modelo de obediencia y sumisión colapsaría, pues las personas reconocerían que cada una posee una misión única y un potencial espiritual singular. Los textos gnósticos sugieren que el conocimiento de estas diferencias espirituales fue prohibido para que la humanidad permaneciera adormecida en una falsa uniformidad, creyendo que todos deben seguir el mismo camino y obedecer las mismas reglas. Instituciones religiosas y políticas, a lo largo de la historia, se beneficiaron de este paradigma uniforme, ya que es mucho más fácil controlar a una población que cree ser homogénea, sin variabilidad de propósito o misión. En lugar de reconocer que algunos fueron hechos para buscar la sabiduría, otros para vivir en paz con lo terrenal y otros para desafiar y transformar, se alentó a la humanidad a adoptar un enfoque único, donde todos debían conformarse con el mismo conjunto de creencias y comportamientos. El hecho de que este conocimiento haya sido suprimido nos lleva a una reflexión importante sobre el verdadero propósito de las instituciones que controlan nuestra sociedad. No solo intentaron borrar estas ideas de los registros históricos, sino que, a lo largo de los siglos, persiguieron a aquellos que las propagaban. La imagen del hereje, del rebelde y del visionario fueron todas moldeadas para generar repulsión o miedo en las masas. Una estrategia para garantizar que aquellos que aún llevaban la llama de la sabiduría antigua fueran silenciados o eliminados. Sin embargo, la presencia de este conocimiento en textos prohibidos y tradiciones místicas demuestra que ha sobrevivido, aunque escondido, y que siempre ha habido quienes, en secreto, han mantenido viva la idea de que la humanidad es mucho más diversa y compleja de lo que las narrativas dominantes permitirían admitir. Al rescatar este conocimiento, podemos comenzar a cuestionarnos sobre nuestra propia naturaleza. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué tipo de esencia espiritual llevamos? Estos textos antiguos, por más misteriosos que sean, parecen invitarnos a una reflexión profunda sobre nuestra individualidad y nuestro papel en el mundo. Si existe, dentro de cada uno de nosotros, una esencia única, ya sea de luz, de tierra o de fuego, ¿cómo impacta esto nuestras elecciones, nuestras aspiraciones y la manera en que nos relacionamos con el mundo?
Al reconocer esta diversidad espiritual, podemos finalmente comenzar a liberarnos de las limitaciones impuestas por un sistema que nos ve como una masa uniforme y a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Este conocimiento oculto nos ofrece la oportunidad de entender que no estamos destinados a seguir un único camino de conformidad. Al contrario, cada uno de nosotros posee un propósito propio, y al aceptar esta individualidad, podemos comenzar a vivir de forma más auténtica y significativa. Esta visión de una humanidad compuesta por diferentes tipos espirituales ofrece una nueva perspectiva sobre la libertad, ya que nos permite ver que la verdadera independencia espiritual proviene del autoconocimiento y de la aceptación de nuestra esencia única. Y tal vez, al reconocer la presencia de estas tres fuerzas, luz, tierra y fuego, dentro de nosotros, podamos finalmente liberarnos de las ilusiones que nos fueron impuestas y redescubrir el potencial divino que, según estos textos antiguos, siempre ha estado dentro de nosotros. Al llegar a la conclusión de este viaje por las antiguas ideas prohibidas sobre el origen y la verdadera esencia de la humanidad, vemos cómo este conocimiento puede cambiar radicalmente la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La historia de una humanidad hecha de luz, de tierra y de fuego nos desafía a reconsiderar todo lo que hemos aprendido sobre espiritualidad, sobre nuestro propósito y sobre nuestra relación con lo divino. No se trata solo de una teoría oscura escondida en textos olvidados, sino de un mensaje poderoso que, si es rescatado, puede devolver al ser humano el sentido de libertad y autosuficiencia espiritual que, según estos manuscritos, fue deliberadamente suprimido. Si aceptamos la idea de que cada uno de nosotros lleva una esencia única, una fuerza de luz, una ancla de tierra o una llama de fuego, empezamos a entender que somos más que simples creaciones destinadas a la servidumbre o a la obediencia. Este entendimiento transforma nuestra visión del mundo y redefine el papel de cada uno. Para algunos, la búsqueda del conocimiento espiritual y de la sabiduría es la misión esencial. Para otros, el propósito está en la vivencia terrenal y en la estabilidad del mundo material. Y para un tercer grupo, la vida es una búsqueda constante de cambios y desafíos, guiados por una energía transformadora que no se conforma con las limitaciones impuestas. Reconocer estas fuerzas dentro de nosotros es el primer paso hacia una existencia más alineada con quienes realmente somos. A lo largo de la historia, las instituciones que buscan mantener el control sobre la humanidad siempre han promovido una narrativa uniforme, tratando de convencernos de que todos deben seguir el mismo camino, adoptar las mismas creencias y obedecer las mismas leyes espirituales. Pero esa visión limitada no concuerda con la realidad descrita en estos textos prohibidos, que revelan una humanidad diversa y multifacética. Cuando nos liberamos de esta idea de conformidad y comenzamos a explorar nuestra verdadera naturaleza, abrimos espacio para una espiritualidad que no necesita intermediarios, sistemas opresivos o rituales sin sentido. Cada uno puede buscar su conexión directa con lo divino y, al hacerlo, redescubrimos un poder que va más allá de lo que permiten las instituciones tradicionales. Estos antiguos manuscritos gnósticos, sumerios, persas y cabalísticos nos ofrecen una visión del mundo que, aunque prohibida, aún resuena en nuestros días, ya que desafía las estructuras de poder que limitan el potencial humano. Y aunque estos textos hayan sido suprimidos, nos recuerdan una verdad esencial. El conocimiento verdadero sobre nuestra propia origen y esencia es lo que puede liberarnos de las cadenas que nos mantienen atrapados en lo mundano y en lo ilusorio. Al tomar conciencia de esta realidad, damos el primer paso
hacia una vida que no está regida por el miedo ni por la sumisión, sino por la libertad espiritual y el reconocimiento de nuestra propia divinidad. Tal vez ese sea el verdadero significado de la gnosis, no solo un saber místico, sino un conocimiento que nos permite recordar quiénes somos realmente. Entonces, si este viaje ha despertado algo en ti, si estas ideas prohibidas te han traído una nueva perspectiva sobre el mundo, te invito a seguir explorando este camino de autodescubrimiento. No dejes que los límites impuestos por una narrativa única y limitada definan tu búsqueda de la verdad. Existen muchos misterios aún escondidos, listos para ser revelados. Si deseas seguir desentrañando estos secretos, quédate con nosotros, suscríbete al canal y sigue nuestros próximos contenidos. Vamos juntos a explorar los enigmas de la existencia y a desvelar las capas de conocimiento que hace milenios fueron borradas de nuestra historia. Gracias por ver y por embarcarte en este viaje. Recuerda, la verdad puede estar oculta, pero nunca está perdida. Sigue buscando, sigue cuestionando y permítete despertar a una realidad mayor y más profunda. Hasta la próxima.